Parece que la habilidad humana para delimitar, medir y mapear un territorio es universal. Desde la antigua China hasta los territorios babilonios, los seres humanos han sabido cómo hacerlo. Todos sabemos que históricamente, por las situaciones del país, por lo que ha afrontado el país, siempre ha existido una especie de especial atención al ciudadano colombiano que llega a alguna parte. Pero en los últimos años, en la última década, también como reconocemos todos, se limitó mucho a esa estigmatización, si lo llamamos, y es así como más de 90 países le retiraron la exigencia de visado a Colombia. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho en ese sentido. El Estado colombiano adolece desde tiempo atrás de una política clara, contundente frente a los migrantes, a sus emigrantes, que son inmigrantes en distintos países receptores. Y contrasta nuestra política en ese sentido, por ejemplo, con la de Ecuador. La expresión movilidad me llamó la atención porque el ministerio en Ecuador tiene la palabra movilidad y le dedica buena parte de su energía a los ecuatorianos que están fuera del país. A nosotros nos falta muchísimo, entre otras cosas, la representación diplomática nuestra, por ejemplo. Si uno mira el número de consulados, se da cuenta de que tenemos grandes falencias, no tenemos representación diplomática sino en 56 países. Y hay muchos países en donde hay colombianos que no tienen posibilidades de contacto con funciones diplomáticas. Y desde luego, un colombiano abandonado en un país donde no hay representación diplomática, pues tiene todo para perder. Eso es simplemente propiciar la ilegalidad en la migración también, permitir que hayan formas soterradas de cómo llegar a salir una persona del país, promover inclusive la ilegalidad a través de pasaportes falsos, etcétera, etcétera. Entonces, esa falta de reglamentación lo que genera es posibilidades de que el individuo a través de un delito o de algo que va a la norma se convierta en una posibilidad de irse del país. Es decir, la reglamentación debe ser una manera mediante la cual los individuos se enseñen como culturalmente a hacer las cosas bien. Eso debe ser una reglamentación. Pero lamentablemente el país no tiene cómo. Además, las reglamentaciones exigen también de que quienes las hagan cumplir tengan una capacidad verdadera de hacerlas cumplir y no convertir esa reglamentación en una fuente de ingresos para ellos, que ese es el otro problema que sucede en nuestros países, y es que las reglamentaciones se han convertido en una fuente de ingresos para quienes tienen que hacerla aplicar. Piense nomás en este detalle. Ya, nosotros salimos con el sombrerito por el mundo a buscar recursos. Y tratamos de generar expectativas en torno a la inversión. Inversión que a veces es absolutamente funesta para el país porque poco sentido tiene, por ejemplo, que capital extranjero llegue y se apodere de la prensa y de los medios de comunicación o de la banca o cosas absolutamente irracionales que van quitando soberanía. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando trabajaba la ley Retorno, con mucha ilusión, que si un colombiano que está en el área de Nueva York, que ha estado acá 10, 15, 20 años, que ha podido ahorrar $100,000, decide retornar a Colombia, invertir $100,000. Si usted multiplica eso por 10 es $1,000,000. Si lo multiplica por 100 son 10 millones. Si lo multiplica por 1,000 colombianos que los hay son $1,000,000,000. De manera que solo con un enfoque como ese, nacionalista, pues lo que había que hacer era facilitar e impulsar la ley Retorno en cantidad de temas, cantidad de arandelas que tenía. Y eso hubiera desarrollado un vínculo muy fuerte entre el Estado colombiano y sus hijos por fuera y sobre todo hubiera podido captar inversiones. Ese es solo un aspecto de la ley Retorno.
La política estudia el arte de las organizaciones humanas y su gobierno. Es también una forma como un ciudadano puede participar, elegir, votar, construir políticas que ayuden a un territorio específico. Ya hay mucho más conocimiento por parte de las personas sobre qué es migrar y sobre cuáles son los apoyos que puede tener en el exterior. Anteriormente uno podría decir que había desconocimiento, hoy en día menos, pero sin embargo los colombianos somos un poco reticentes cuando estamos en el exterior a inscribirnos, a registrarnos, y eso hace que haya dificultades al momento de saber exactamente quiénes son, cuántos son y dónde estamos. Hay que comprender que la cooperación internacional lo que trata de hacer es llegar hasta los rincones y copar de pronto vacíos que los gobiernos muchas veces no logran copar. Y esto no en el marco de una estrategia política partidista, sino en el marco de una cooperación bilateral entre países que acerque a los mundos donde debemos colocar primero al hombre encima de cualquier concepto de desarrollo. El programa Colombia nos une es un programa de la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares y tiene básicamente dos focos importantes. Uno, la atención de las comunidades colombianas en el exterior, es decir, las personas que residen permanentemente en el exterior. Y dos, la atención de los colombianos que regresan al país, que los denominamos retornados. En cuanto a las personas que están en el exterior, se hace las actividades de promoción de las comunidades colombianas a través de los consulados y a través de unas figuras que llamamos los multiplicadores, que son personas que están ubicadas en las ciudades en donde hay mayor cantidad de colombianos. Es muy interesante, muy importante la gestión que se desarrolla con ellos, porque en la actualidad, por ejemplo, con los problemas de aislamiento, se ha promovido mucho la atención desde el punto de vista de la virtualidad. Entonces, a través del programa Colombia nos une, de las redes de Colombia nos une, se ha venido haciendo una innovación en el sentido de atender, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, a las personas enfermas, a las personas que tienen problemas psicosociales e inclusive atención a la población de presos y detenidos en el exterior. Eso ha sido una cosa muy importante. En cada bandera hay unas nuevas reglas, unas normas que abren los caminos humanos para que la vida del migrante sea mucho más fluida. Normas estas que han sido creadas por el mismo hombre para que los caminos humanos continúen su camino. Se desarrolla un programa muy importante cada año que se llama Colombianos Saludables en el Exterior, por medio del cual se busca que las personas tengan acceso a esas atenciones médicas que son tan difíciles y tan costosas en el exterior, la odontología, los temas de mujeres, citologías, mamografías, la atención psicológica, que es muy difícil, muchas personas caen en depresión. Esas líneas son muy importantes, todo eso está enfocado en el eje de atención en el exterior. Para nosotras fue, digamos, una bendición que mi papá nos haya abandonado, porque no tuvimos que crecer junto a él, no tuvimos que crecer después de los 5 años junto a una persona alcohólica, agresiva, que además nos iba a enseñar que el irrespeto hacia las mujeres es normal. Cuando él se fue, nosotras quedamos como liberadas, ¿sí? Pero sin oportunidades, pobres, todo regalado. Eso marcó mi vida porque pues yo no quería repetir la misma historia. Mi madre, debido a que se queda sola con 2 hijas, tiene que emigrar, ¿sí? Yo recuerdo que antes de que mi madre se fuera para España, yo a veces la acompañaba. Ella iba a trabajar en una cafetería donde se ganaba 4.000 pesos al día. Y me acuerdo que yo la esperaba a la salida de esa cafetería
íbamos a la tienda a comprar lo que alcanzaba para comprar con 4.000 pesos, que era casi nada. Aunque hay países que lamentablemente los nacionales no quieren hacer los oficios que debieran hacer. Por eso, por ejemplo, en España y en Estados Unidos, normalmente los norteamericanos no cuidan los viejitos, no cuidan los niños, no lavan los carros, no trabajan en esos lugares donde acomodan carros y todo eso. ¿Por qué? Porque son oficios que ellos no quieren hacer, pero que los latinos sí lo hacen. Y quienes llegan sí lo hacen. Pero hoy el mismo Donald Trump le está diciendo, no, la recuperación de nuestra economía es a sangre y sudor. Si usted no quiere trabajar en un puesto de esos, acomodando carros, guardando carros, pues te vas a quedar sin nada. Entonces, americanos japoneses hoy esa situación de que para poder tener ingresos tienen que ocupar esos espacios laborales que lamentablemente pueden ser ocupados por emigrantes. A los 11 años, cuando yo tenía 11 años, mi mamá pues manda por nosotras, por mi hermana y yo, y viajamos a España en condición de inmigrantes ilegales, porque en ese momento mi mamá apenas estaba regularizando su situación allá y pues claro, no nos puede dejar acá porque, o sea, ella no tenía tranquilidad. Por lo tanto, acelera el viaje para España y llegamos ilegales y vivimos esa condición durante cierto tiempo. Pues el endurecimiento como tal no se da en Colombia. Nosotros estamos notando ese endurecimiento en los países receptores como Estados Unidos y España, porque ellos han vuelto más aguda esas exigencias por el hecho que ellos consideran que la recuperación de las economías debe surgir a partir de brindarle primero las posibilidades a los originarios, porque el que va a llegar le va a quitar esos espacios y han vuelto mucho más aguda, más profunda sus exigencias. En Colombia no lo podemos hacer, primero porque es que estamos en un estado de benevolencia y el creer que mostrarnos hacia el mundo como un estado receptor y que le brinda abrigo a la gente que llega, pues que nos haga ver como un estado protector y un estado aparentemente boyante, y lo único que hemos hecho, vuelvo y en ese aspecto, a redistribuir es pobreza cuando permitimos que llegue gente del exterior. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar empleos dignos para las nacionales, buscar empleos dignos para quienes estamos acá, y posteriormente si tenemos posibilidades de brindarle abrigo al que llegue, pues se le da. La movilidad humana puede ir hacia adentro o hacia afuera, puede ser temporal o permanente, puede ser una decisión individual o colectiva. Muchas veces lo hacemos porque queremos, porque lo deseamos. Otras veces es tan solo una respuesta al instinto de nuestra especie humana. Al principio yo no entendía por qué mi mamá nos escondía. Cuando íbamos en transporte público o en el metro o veía algún policía, pues ella ahí mismo se ponía muy nerviosa y uno de niño no comprende esas cosas. Sin embargo, pues ella estaba atemorizada por el hecho de que quizás nos deportaran a Colombia. Así que, pues, fue escondernos durante un tiempo hasta que ella ya pudo regularizar nuestra situación. En España incluso los niños, los niños tienen derecho a la educación, sea cual sea su estatus legal. Entonces nosotras, desde que llegamos a España, acudimos al colegio y obviamente fue un choque cultural y además otro desarraigo, ¿no? O sea, un desarraigo de padre, desarraigo de madre por un tiempo y desarraigo de país, y llegar allá con otra cultura, otra forma de vida, otras perspectivas, fue difícil, pero como éramos niñas, pues nos supimos acostumbrar perfectamente a eso. Pasó tiempo, obviamente, pero pues uno de niño no vive la inmigración de la misma forma que lo vive un adulto. En cuanto a la atención a los colombianos retornados, hay una ley, la ley 1565 de 2012, que se llama Ley de Retorno, que se enfoca en atender a las personas colombianas o hijos de colombianos o nietos de colombianos que regresan al país.
polis, los habitantes escogían un lugar como centro de poder. Generalmente era en la cima de una colina y la llamaban Acrópolis. Allí se ubicaban los templos de los dioses, las viviendas de las autoridades y de las familias más importantes y prestigiosas. Al centro de la ciudad estaba el Ágora, un lugar, una plaza pública en donde se reunían los ciudadanos a discutir temas muy importantes para la sociedad. La polis es una comunidad política, pero necesita ser regulada, necesita tener una constitución con deberes y derechos, y también que se regule su extensión y su distribución. En el marco de la cooperación internacional, donde estuve trabajando por espacio de 20 años aproximadamente, tuve la oportunidad de llegar nuevamente a Colombia en ocasión a un momento específico que estaba viviendo el país durante la zona de distensión. En ese momento estaba de turno el gobierno del presidente Pastrana y fue este gobierno quien nos abrió las puertas para poder llegar a Colombia proponiendo la ampliación de un programa de seguridad alimentaria, ampliación de granjas amazónicas, específicamente en el departamento del Caquetá, en la zona de extensión. A partir de allí, por espacio de un año, que fue el último año de la zona de extensión, también tuve la oportunidad de ir conociendo, ligado al hecho de tener raíces colombianas, otras zonas del país que me permitió profundizar sobre su problemática, y por eso llegamos al Quindío, precisamente 4 años después del terremoto, es decir, en el momento del post-terremoto, llegamos aquí a construir la política estratégica de intervención en el país, y de aquí empezamos a abrir fronteras que a lo largo de 13 años nos permitieron cobijar todo el suroccidente colombiano, desde Risaralda hasta Nariño. Los pueblos indígenas en Colombia hemos sido afectados, hemos sido violentados y hemos sido exterminados en este país. Yo, Óscar Montero, soy un sobreviviente victorioso del genocidio en contra del pueblo indígena Cancuamo. En el 2004, a las 6:10 de la mañana, torturaron y asesinaron a mi padre, Óscar Enrique Montero Arias, pero al igual que él, han asesinado y torturado a más de 3.000 indígenas en este país. Hoy tenemos que decir que la defensa por el territorio, la defensa por la vida que tenemos los pueblos indígenas en el país, nos está costando la vida. Nos están asesinando, nos están matando, nos están desplazando, nos están confinando en nuestro territorio, por cuidar un territorio que es para toda la humanidad. El cuidado que hacemos de los ríos, las montañas, la tierra, el aire, no es para los pueblos indígenas solamente, es para la humanidad, es para el equilibrio y la armonía del territorio. Hoy, lastimosamente, de los 115 pueblos indígenas que habitamos Colombia, más de 70 pueblos indígenas en el país están en condición de exterminio físico y cultural. Ya lo dijo la Corte Constitucional en el 2009 con el auto 004. Hay más de 39 pueblos indígenas en Colombia afectados y en condición de exterminio físico y cultural a raíz del conflicto armado y los factores subyacentes, a raíz del narcotráfico, a raíz de la minería ilegal, a raíz de la militarización de los territorios. La vida se vuelve política y lo político marca el rumbo de los seres humanos. La historia del mundo ha sido escrita por migraciones que convierte a visitantes en residentes. Creo que la ayuda se refiere a una condición que debemos tener como seres humanos. Debemos ayudarnos entre todos en cualquier momento, en cualquier etapa. Mas es claro que cuando hay situaciones de emergencia, calamidad o una necesidad impelente, tenemos que profundizar en esa ayuda. Nosotros vimos en ese momento la necesidad, pero tengo que ser claro, más una necesidad dirigida desde el mundo occidental, desde Italia, sobre el marco de un altruismo, ¿no? El ayudar a las comunidades que estaban emergiendo, en el caso del Quindío y Risaralda, después del terremoto. Pero además, hay más de 35 pueblos indígenas en el país
que llegan a tener menos de 500 habitantes en la humanidad, menos de 500 habitantes en el territorio de Colombia. Hay pueblos indígenas que tienen apenas 10, 4, 20, 100, 200 habitantes. Pueblos que están sin lugar a dudas en un exterminio físico en estos momentos en este país. Hoy, el llamado que hacemos a la humanidad, el llamado que hacemos a la sociedad colombiana, el llamado que hacemos al Estado, es a que se defienda la vida y el territorio. No solamente de los que los cuidan, de nosotros como guardianes de la vida y el territorio ancestral de nuestros pueblos, sino de todos y todas los que defienden esa vida y esa tranquilidad. Todo esto yo pienso que también ya venía, de alguna manera tenía una impronta en mi ADN, en mi memoria celular, porque no había tenido contacto con ninguna información real ni concreta. Entonces, la relación con el agua yo creo que tiene que ver con el río Fucha y luego con el río Bogotá. La relación con la tierra, con los conocimientos ancestrales, una búsqueda espiritual, pero que también venía en mi ADN y en mis células. Y luego todo se manifiesta más adelante cuando ya tengo el contacto con abuelos, con ceremonias de medicina y de tradición ancestral de varias etnias de Colombia y también de México y de Chile. No podemos tener paz en Colombia si nos seguimos matando. No podemos tener paz en Colombia si no estamos en paz con la tierra, si no estamos en paz con la tierra como nuestra madre. Eso es fundamental. Y hoy el llamado que nos han dicho nuestros abuelos, nuestras abuelas, es volver al origen. Y volver al origen es poder cuidar, mantener y fortalecer nuestros procesos territoriales, nuestros procesos culturales, que sin lugar a dudas son un aporte para la sociedad colombiana y para la humanidad. Hay diferentes formas de existir en el mundo. No es lo mismo llegar a un lugar y visitarlo, quedarse en él, hacer parte de él, convertirse en un ciudadano o andar libre por el mundo como un barco errante.